Bueno, saludos, buenas tardes nuevamente. Ángel Sayas por acá desde Puerto Rico en Expo Solar Colombia 2020. De verdad que ha sido un día espectacular desde que empezamos esta mañana. Ya estamos en nuestra última ponencia y con gusto, de verdad que agradecemos a Carlos Yepes, Sandra Rendón y su equipo de trabajo por esta oportunidad que nos han dado de estar en el Congreso. Por acá desde Puerto Rico en Expo Solar. Y un feedback ahí ahora estamos, gracias. Así que de verdad que agradecemos nuevamente a Carlos y a Sandra y a su equipo de trabajo. Y en esta nueva forma de hacer congresos, he estado participando en los pasados 3 años en Expo Solar, también como ponente, y en esta ocasión me tocó ser el moderador y de verdad que ha sido un gusto y un placer hacerlo, una experiencia única y de verdad que la volvemos a repetir. Les menciono 2 o 3 cositas. La presentación va a estar como en 40 minutos, 45 minutos. Tienen oportunidad de hacer preguntas y respuestas, ¿ok? Al final. Y instamos a cada uno de los que están escuchando que a través del WhatsApp hagan sus preguntas durante la presentación. El número de WhatsApp lo van a poner ya mismito por ahí, es el 305-320-8545. Y de esa manera, pues usted haga las preguntas durante la presentación, que al final vamos a estar contestándolas con nuestro ponente. También le indicamos que los que no tuvieron oportunidad de ver las otras 2 presentaciones anteriores por cualquier situación, pues va a haber un link y va a haber en un área posteriormente que usted pueda accesarlas y pueda tener oportunidad de observarlas y verlas. Bueno, vamos a empezar por aquí. Presentamos a Julián Echeverry Ocampo, ingeniero civil especializado en energía con MBA y amplia experiencia en cálculo estructural. Ingeniero civil para proyectos de FNCER de MCALI, supervisor en obras civil en la construcción de la planta solar fotovoltaica del CIAT-2 en el Valle del Cauca, en Colombia. 8 años de experiencia en el desarrollo de energía renovable en ISAYEN y 5 años en el IPSE. IPSE es el Instituto de Planificación de Soluciones Energéticas y más de 18 años de experiencia en gestión de proyectos de energía renovable. Bueno, sin más preámbulo, vamos a dejar entonces a Julián Echeverry Ocampo con la ponencia Concepto Estructural de Cubiertas para Proyectos de Energía Solar Fotovoltaica. Adelante, Echeverry. Muy buenas tardes, Ángel. Muchas gracias por la introducción. Quiero comentarles que le doy las gracias a Carlos Yepes, a la señora Sandra por la invitación a participar en este evento y pues vamos adelante con la primera diapositiva. Entonces, bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar del cálculo estructural. Entonces, ¿qué tenemos en el cálculo estructural? Perdón, volvemos a la diapositiva anterior. Perdón. Sí, entonces vamos a hablar de las cargas. Al fin y al cabo, ¿en qué consiste una estructura? Es un mecanismo o un conjunto de elementos estructurales que sirven para soportar cargas permanentes, cargas de viento, cargas sísmicas. La carga permanente y la carga viva, la carga permanente algunas veces se llama carga muerta, esa carga permanente es el peso propio de la estructura, son sus componentes. La carga viva es un estimativo que tiene la norma o si se trata de una estructura especial, pues habrá que calcularla, pero básicamente dependiendo de su uso, hay varios tipos de cargas vivas, ya sea que sea una biblioteca o que sea unas oficinas o otro tipo de ocupación, pues la norma define unas cargas. La carga permanente y la carga viva son cargas verticales. La carga de viento es una carga horizontal y la carga sísmica también. Bueno, en la cubierta no es horizontal, sino que es perpendicular, bien sea a compresión de una cara de la cubierta o el viento que hace succión. Y la carga sísmica está muy relacionada con la fuerza, y en nuestro código se trabaja con fuerzas horizontales. Luego vamos a hablar o vamos a mostrar algunos ejemplos
de ese cálculo estructural usando el método del análisis de elementos finitos, la alternativa de reforzamiento estructural de estructuras que no cumplen y las herramientas disponibles para el análisis de elementos finitos. De acuerdo con el título B de la norma sismorresistente, se define que las cargas que actúan sobre una edificación son permanentes, vivas, viento y sismo. En Colombia, gran parte de las estructuras de las edificaciones son de concreto reforzado, con pórticos. En contraste, la cubierta normalmente está hecha de elementos metálicos. Hay un elemento que se llama la correa, que va perpendicular a la dirección principal de la teja, y cerchas que reciben la carga de las correas y las llevan bien sea a las columnas o a las vigas de amarre, pero normalmente se hace sobre las columnas. Las combinaciones de carga por el método de la resistencia aplica la parte de concreto reforzado y la parte de la estructura metálica se calcula por el método de los esfuerzos de trabajo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el concreto reforzado hay que mayorarlo, o sea, las cargas se mayoran porque la idea es no permitir que la estructura llegue a la rotura, mientras que en el método de los esfuerzos de trabajo normalmente no hay tanta mayoración, sino que se manejan las cargas tal y como vienen. Es por eso que normalmente se diseñan por aparte. La estructura de la cubierta se considera una carga sobre la estructura de concreto reforzado y luego se puede decidir, o normalmente luego se decide qué tipo de cubierta se pone, o si el arquitecto de una vez la define desde el principio, pues se coloca la cubierta que se quiere. Para saber si una edificación o cubierta puede llevar módulos solares, vamos a hacer unas consideraciones que vamos a relatar a continuación. Entonces, pasemos a la siguiente diapositiva. La siguiente, por favor. La siguiente. La siguiente, por favor. Sí, esa es la tabla de contenido. Vamos a seguir más adelante. Entonces, la carga permanente. Estamos hablando de una bodega de 60 metros por 20 metros de luz. Es decir, 60 metros es la longitud principal. Las columnas están separadas cada 6 metros y tenemos una luz de 20 metros, que es una luz que va siendo ya considerable. Entonces, pues, para la carga permanente, bueno, aquí en Colombia, bajo la norma se trabaja en kilonewtons por metro cuadrado. Eso confunde a algunas personas, los que somos un poco mayores. Cuando hablamos de 24 kilonewtons por metro cúbico, sabemos que estamos hablando de la densidad del concreto, 2.400 kilos por metro cúbico. Es decir, se maneja por 100. Un kilonewton son 100 kilos. Entonces, se maneja el peso, se toman los pesos de los muros, se toman los pesos de la cubierta. Por ejemplo, esta era una cubierta que ya existía. La cubierta ya existía y es una cubierta que se construyó hace más de 30 años. Entonces, la verdad es que no hay ni planos, no hay memorias, no hay modo de reconstruir la historia, pero digamos que está la estructura allí como se ve y se puede calcular el peso. Entonces se sabe que son unas cerchas que están hechas de ángulos. Los ángulos se pueden medir y ya con esa medida de los ángulos se puede estimar el peso tanto de las cerchas como de las correas. Como ustedes podrán ver, pues el peso de la estructura metálica es sumamente bajo. Está el peso de la teja ondulada, que es 0.20 kilonewton por metro cuadrado según la norma, y luego se coloca el peso de los módulos solares y se coloca como una presión que actúa sobre la cubierta. Entonces así se tiene, como ustedes podrán observar, ese peso de los módulos se ve como pues, relativamente alto, ¿no? O sea, 0.20 kilonewton por metro cuadrado en la teja, y aquí se está colocando el módulo de 0.15, pero la realidad es que un módulo solar pesa aproximadamente 20 kilos,
que son 0.2 kilonewton por metro cuadrado, y realmente, ¿qué? 0.2 kilonewton, pero como el módulo mide 2 por 1, entonces es la mitad, es 0.1 kilonewton por metro cuadrado. Sin embargo, si es así para el cálculo, para colocarle un poquito más de peso y ver cómo se comporta la carga permanente. O sea que digamos que la carga permanente, cuando le hicieron, no estaban pensando en poner módulos solares. Sin embargo, lo que sumaría sería muy poco. O sea, realmente el módulo solar pesaría muy poco. Ahora, pasemos a la diapositiva siguiente, que es la de las cargas vivas. En las cargas vivas ocurre lo contrario. En las cargas vivas aparecen unas cargas sumamente altas. Si ustedes observan lo que exige la norma para las cubiertas que son con losa, que son las cubiertas aquí que la llaman cubierta usada para jardín de cubierta o reuniones, es decir, que es una losa, la carga son 500 kilos por metro cuadrado. Pues obviamente ahí se puede colocar perfectamente el módulo sin ningún problema. Y aparecen las cubiertas en estructura metálica para inclinación de más de 15 grados o menos de 15 grados, y aparece con 35 kilos por metro cuadrado y 50 kilos por metro cuadrado. Es decir, que los 2 metros cuadrados que mide el módulo, a nivel, no como estructura, no para que la persona se pare en el módulo, pero la estructura sí tiene la capacidad de soportar perfectamente el peso. Imagínense 35 kilos por metro cuadrado, 70 kilos, o sea, si usted llena la cubierta de personas y la reparte cada 2 metros cuadrados, puede parar una persona de 70 kilos cada 2 metros cuadrados en toda la cubierta. O si la cubierta tiene una pendiente menor, 50, es decir, podría ponerse, digamos, una persona robusta de 100 kilos en un área de 2 metros cuadrados y distribuirse por toda la cubierta. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que si, aunque una edificación haya sido construida antes de la norma sismo resistente del 2010, o hubiera aplicado la del 98, la del 84, ya esas normas exigen unas cargas vivas que son altas, y entonces uno quedaría, digamos, relativamente, digamos, tranquilo y confiado de que perfectamente pueden llevar los módulos solares desde el punto de vista de las cargas, ¿no? Entonces, sí, un módulo solar de 2 por 1 pesa 20 kilos, es decir, 10 kilos por metro cuadrado. Entonces, una cubierta diseñada bajo la norma debería poder. Antes del 2010, la norma aplicable era la norma sismo resistente del 98, y en el 84 apareció el Código Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes. Es decir, que de 1984 para acá, en cuanto a cargas verticales, pues uno podría estar más o menos tranquilo. Antes del 84, que es el caso que nos atañe, no se consideraba el sismo. O sea, no había norma para considerar el sismo, o sea que no se consideraban las cargas horizontales y tampoco se consideraba la carga de viento. En edificaciones diseñadas aplicando las normas actuales, uno podría decir que no hay problema en colocar los módulos solares. En este caso, vamos a hacer el análisis de una estructura construida con anterioridad. Entonces, digamos, ya tenemos dos elementos, una carga permanente o muerta, yo prefiero llamarla carga permanente, y una carga viva vertical. Pasemos a la siguiente diapositiva. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de las cargas de viento. Entonces, las cargas de viento tienen, digamos, una característica en Colombia. Bueno, Colombia aparentemente no es un país que tiene problemas de viento, pero Colombia es un país muy extenso, pues también tenemos San Andrés, que está, digamos, en una categoría diferente. Pero digamos que los vientos, de acuerdo a la norma, están zonificados. Entonces esos vientos pues son de 60 kilómetros por hora, de 80 kilómetros por hora. Esto medido a 10 metros sobre el suelo. Y entonces el código establece una tabla para determinadas áreas,
Digamos que la parte del viento parece compleja cuando uno va siguiendo la norma, pero realmente la norma es muy clara con la carga de viento y lo va llevando a uno a las presiones, que es lo que finalmente uno llevaría para alimentar el cálculo estructural. Siga, pasemos a la siguiente. Positiva. Bueno, hay una herramienta que es, bueno, existen muchas herramientas y muchas posibilidades para calcular las cargas de viento, ¿no? Pero digamos, esta es una herramienta que a mí me parece muy interesante y es un software de un fabricante que se llama Acesco. Posiblemente hay otros fabricantes en el mercado, pero este fabricante tiene a disposición de quien quiera este software abierto en el que no se requiere comprar la licencia, sino, digamos, registrarse. Entonces, como pueden ver, pues uno le da la altura de la cumbrera, le da los datos geométricos, el ancho de la edificación, el largo, el factor topográfico está de acuerdo con la norma, que tiene que ver básicamente si hay colinas, si no hay colinas, algunas cosas que afecten el tema. La velocidad del viento se toma del mapa que les mostré ahora. Y se va uno dejando guiar por el método de que menciona la norma y entonces va uno siguiendo adelante. Sigamos con la siguiente diapositiva. Entonces digamos que esta es la bodega, así se vería. Tiene dos aguas y tiene una exposición. Básicamente ahí está dibujada esa geometría. Continuemos adelante. Bueno, y aquí vamos llegando, digamos, a los resultados, ¿no? Entonces, pues vamos a acercar un poco a la pantalla. Entonces ahí aparecen las presiones, ¿no? Las presiones que servirían para alimentar el software. Entonces lo que dice la norma es que para edificaciones de menos de 18 metros, la carga mínima es 0.40 kilonewton por metro cuadrado. En este caso, al mirar la tabla, buscamos el valor mayor y esa sería la carga de viento que vamos a aplicar sobre la cubierta. Vamos con la siguiente. Bueno, en este mismo software, entonces aparece, ya tenemos la carga viva, tenemos la carga muerta, que había resultado de los dos primeros, de lo que les comenté al principio. O sea, aquí solamente vamos a analizar la cubierta, no estamos analizando la estructura completa. Y vamos a ver si las correas cumplen con lo que se requiere. Entonces, igualmente, utilizamos este mismo software, seleccionamos un perfil, le colocamos una separación y ensayamos a ver cómo nos va. O sea, vamos con la siguiente. Bueno, entonces ya tenemos, digamos, las correas verificadas, que las correas sí tienen la capacidad de llevar la carga de la cubierta. Y vamos a pasar a un tema que se llama la carga sísmica. Bueno, antes de pasar allí, vamos a considerar lo siguiente. Vamos a considerar lo siguiente. Digamos que la carga de viento depende mucho de las áreas, de la velocidad del viento, de la forma de la cubierta, si es una agua o dos aguas, pero básicamente si está abierta, si está cerrada, pero todo esto lo va uno guiando, la norma lo va guiando, o sea, sin duda lo va llevando hacia el punto. Si la edificación tiene más de 18 metros, pues hay unas fórmulas adicionales que ya consideran la altura de la edificación y consideran algunos factores, ¿no? En cuanto al tema del sismo, el sismo es diferente. El sismo está más relacionado con el peso de la estructura, o sea, cuánto pesa. Entonces, aquí en el peso de la estructura, uno lo que puede notar es que va a pesar mucho más
van a pesar mucho más las columnas, las vigas de concreto, los muros, que la misma cubierta. Y los mismos módulos que van a estar encima de la cubierta también van a tener un peso bajo. Ahora, digamos, se aplica lo que se llama el espectro sísmico de diseño, en el que SA es una fracción de la gravedad, es decir, 0.2 la gravedad, 0.4 la gravedad, 0.5, 0.6 y diferentes periodos. Y la misma norma, de acuerdo al lugar donde esté ubicado el proyecto, define estos coeficientes, los coeficientes de aceleración, los coeficientes de velocidad, el factor de importancia pues tiene que ver, o sea, se le da más peso cuando la estructura, digamos, es indispensable como un hospital, pero pues si es un lugar comercial no lo es. Y se calcula este espectro sísmico. Vamos con la siguiente. Bueno, una vez se tiene el espectro sísmico, entonces, bueno, se tiene la masa de la edificación, como les comentaba. Aquí aplica la fórmula famosa de la física de que fuerza es igual a masa por aceleración. Y en este caso, pues, la aceleración es, en la gráfica anterior veíamos el S sub A, que es un porcentaje de la aceleración de la gravedad. Entonces, cuando nosotros sabemos el S sub A, ya sabemos la aceleración. O sea, es un porcentaje de la gravedad y se multiplica por la masa de la edificación. Y le da un cortante sísmico de base, es decir, la edificación se ve como un todo. La edificación se ve como un todo y estos valores también vienen de la norma. Vienen de la norma y entonces se encuentra que el cortante sísmico de diseño, en este caso, es 3.403 kilonewtons. Es decir, si yo multiplicara eso por 100 acá, entonces tendría un 0 acá, otro 0, serían 340 toneladas, que realmente pues es un peso importante, pero si ustedes observan el peso de la cubierta, no es ni siquiera el 10% y los módulos solares van a ser mucho menos. Entonces se presenta como una pregunta que alguien puede decir, bueno, calculamos por aparte la cubierta y la estructura. La cubierta puede soportar la carga con módulos y con todo, pero la estructura vamos a verificar qué pasa con esa estructura cuando actúan esas cargas. Sigamos con la siguiente diapositiva. Bueno, la norma también establece, o sea, si hay niveles. Entonces, este sistema es un sistema de pórticos que tiene dos niveles, un nivel a 3 metros y un nivel a 6 metros. Entonces, yo tengo aquí la masa, el cortante básico de diseño, y tengo unas fórmulas que me permiten repartir esa carga. ¿Qué carga aplica en el primer nivel? Bueno, entonces seguimos acá, se reparte la carga. De nuevo, la norma es quien define cómo se reparte esa carga y tiene que ver con el periodo y se aplica una fórmula. Pero entonces yo ya tengo unas cargas para aplicar en el nivel 1, en el nivel 2 y tengo cargas para aplicar a nivel de cubierta. Sigamos con la siguiente diapositiva. Bueno, aquí podemos ver la edificación, son 10 luces de 6 metros. Y aquí tenemos, digamos, un sistema porticado y vemos que la estructura como tal, la estructura como está, no es capaz de soportar las cargas, es decir, el esfuerzo máximo que se encuentra es de 227 megapascales y el esfuerzo de rotura del concreto es de 21. ¿Qué quiere decir? Que si esta estructura se ve sometida a un sismo, esa estructura no tiene la capacidad de soportarlo. Posiblemente, una de las cosas que le preguntan a uno, bueno, pero es que la estructura lleva 30 años y la estructura no está ahí, no le ha pasado nada. Bueno, la estructura todavía no se ha visto sometida a un sismo importante. La idea de la norma es buscar que la edificación, no significa que la norma no busca que todas las edificaciones cuando hay un sismo queden intactas, sino que buscan preservar la vida humana.
Entonces, como ustedes pueden ver, aquí el esfuerzo máximo es 10 veces el esfuerzo de rotura de concreto. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si llega a haber un sismo, las personas que están en esta edificación o que están aquí adentro, pues no van a alcanzar a salir de la misma. Pasemos a la siguiente diapositiva. Entonces, con el mismo software le permite uno cambiar las dimensiones de las columnas. Entonces, estas columnas estaban de 25 por 25. Pues, digamos, los ingenieros civiles que puedan estar aquí en esta presentación, sabemos que una columna de 25 por 25 realmente no es una columna muy grande. No es la norma establece 400 centímetros cuadrados como mínimo de columna, o sea, una columna de 20 por 20 para una edificación de 1 o 2 pisos, pero esta ya es una edificación que está toda con muros y que fuera de eso tiene una luz bastante grande. Entonces, si usted empieza a modificar las secciones de las columnas y corre el software varias veces, encuentra que si la columna no midiera en este sentido, no midiera 25, sino que midiera 1 metro, esa columna sí podría resistir el empuje del sismo. Ya otro tema es el tema del costo, ¿no? Pero digamos que en este caso, por tema de norma, un proyecto que se veía bastante interesante para instalarle módulos solares, pues quedó como por ese interrogante, ¿no? Pasemos a la siguiente. Bueno, ¿qué herramientas disponibles hay para cálculo estructural? Hay herramientas propietarias, un software extraordinario que es el CIPECAD, el Metal 3D, pero son software sumamente costosos. Un software, una licencia de CIPECAD o el Metal 3D vale varias decenas de millones de pesos. El Bentley es un poco más económico, pero también es costoso. Está el AutoCAD Robot también existe como una alternativa. Y son software que funcionan, pues digamos, bastante bien. Para cálculo de correas y viguetas está, por ejemplo, el Archimedes, está el de Corpasoft. Y hay otros software que ya van directamente a la cubierta. No son software libre que permiten, digamos, hacer un análisis rápido, sobre todo de estructuras metálicas. Y pues me voy a referir un poco al tema de las estructuras metálicas. Uno, porque se encuentran bastante en el medio, digamos, a nivel industrial, pero también por el costo. Recientemente he tenido unas experiencias constructivas y digamos he tenido que conseguir madera o comprar perlines de acero, pues unos perfiles de acero. Y me he encontrado, digamos que un pedazo de madera, digamos de unas dimensiones muy parecidas al de un perfil metálico, digamos rectangular, que aquí lo llamamos perlín, pues me ha sorprendido que a veces es más barato el metálico. Yo antes pensaba lo contrario. Pero digamos que uno puede correr las correas y las viguetas con estos software y mirar qué perfil puede utilizar. Pero una vez uno tiene ese perfil, uno lo que puede hacer es manejar los conceptos de resistencia de materiales. Entonces yo lo que puedo mirar es un perfil equivalente. Por ejemplo, yo tengo otro material que no sea metálico, sino que sea madera. Pues yo puedo buscar una madera y aplicarle un momento de inercia de su sección. La distancia centroide pues es la mitad de la dimensión y mirar que si no tengo perfiles metálicos, sino que tengo pues unos bloques de madera, yo puedo comparar y verificar, o si tengo otro material diferente, ¿no? Aunque realmente casi siempre uno encuentra o madera o metal. Y en el medio colombiano, por lo menos a nivel industrial, se encuentra bastante la estructura metálica. En cuanto a estructuras especiales como madera, materiales compuestos como fibra de vidrio, entre otros, este software Abacus me ha parecido bastante interesante, que es un Abacus de Simulia. Está el SAP 2000 y hay otro software que pueden servir. Uno que me ha gustado a mí mucho y que descubrí últimamente es un software de código abierto que fue desarrollado por Electricité de France
en 1989 y es un software de código abierto. Se maneja de una forma muy parecida a los anteriores, al de Abacus, pero tiene esta ventaja de que es gratuito. Es un poco más difícil de manejar y hay que estudiarlo un poco más porque como no es un software propietario, no tiene, digamos, no hay que comprar la licencia, pues los esfuerzos en dar material educativo no son tan grandes, pero se encuentran muchos ejemplos en su página. Entonces, digamos que estas son las diapositivas que tenía para presentarles. Creo que el tiempo ha sido... No, excelente, excelente, Echeverry. La presentación que has dado es muy técnica por demás. Yo tengo un decir, yo soy ingeniero electricista, zapatero a sus zapatos. Y en el caso tuyo, esto es bien técnico. Obviamente, todo lo que tiene que ver con ingeniería civil estructural, pues ustedes son los expertos. Han llegado unas cuantas preguntas que quiero que las conteste Echeverry. Sí. En tu opinión, dice uno de los participantes aquí, ¿qué opina del riesgo asumido al certificar que la cubierta puede soportar la carga adicional? Eh, a ver, el riesgo asumido. ¿Quién realmente asume el riesgo? Y esa es una pregunta muy importante. Y voy a referirme al medio colombiano, porque puede que en otros lugares sea diferente. Pero aquí ocurre algo muy especial, y es que tanto la norma sismo resistente como el código civil, que es la ley colombiana, define que el propietario de la edificación es el responsable de la misma. Entonces, por ejemplo, para ponerles un ejemplo, en años pasados hubo una tragedia aquí en Colombia que se llama el edificio Space. El edificio Space fue un edificio que se cayó solo en Medellín. Medellín, pues que ha sido la cuna de la ingeniería civil en Colombia, si se puede llamar así, aunque pues obviamente hay muy buenas escuelas en Bogotá y en otras ciudades, pero Medellín, digamos, se preciaba de ser la ciudad que tenía, digamos, la mejor ingeniería. Y el dueño de la firma que construyó el edificio, pues había sido gobernador de Antioquia, había sido, digamos, una persona que había ganado varias veces el premio de ingeniería, es decir, etcétera. Y realmente en quien recayó la responsabilidad fue en los diseñadores y en los constructores. Tanto en el diseño como en la construcción hubo errores que le costaron la licencia al diseñador y al constructor, y pues también al interventor, que en este caso es el supervisor. O sea, todos terminaron involucrados, pero realmente hubo un momento en que las personas que vivían en esa edificación, además de haber perdido su vivienda, por lo que dice la norma, que ya es el propietario de la edificación el responsable, entonces imagínate, tú vas y le compras a alguien un apartamento, le compras una casa, digamos, confía en que los planos están firmados y diseñados por alguien y, y bueno, se cae la edificación y entonces ahora te dicen que como eres el propietario, porque ya uno no fue, la persona que vivía allá no era el constructor, no tiene idea de concreto, ¿no? O sea, él confió en alguien más, pero sobre quien recae la responsabilidad es sobre el propietario. Entonces, Echeverry, ahí hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Una, y es que el estado de la cubierta, es decir, usted llega a instalarle paneles solares a una persona en su casa, en su techo, pero quien sabe cómo realmente está su techo es el que vive allí. O sea, si está lleno de goteras, si está corroído, si se ha dado cuenta que el techo tiene falencias, pues eso es algo que escapa, digamos, si usó buenos materiales durante la construcción. el Pero problema que yo veo, en cuanto Echeverry, en cuanto a la respuesta a la pregunta, digamos, específicamente lo que quiero decir es que, digamos que si hay detrás si como respaldo a la construcción de una cubierta, realmente hubo un ingeniero responsable, un ingeniero con la debida experiencia, que hizo los cálculos, dejó unas memorias, las memorias pasaron a la curaduría, fueron aprobados,
pues el riesgo de que esa cubierta falle es bajo. Pero una pregunta, Echeverry. Sí, Traigo esta colación porque hay otra pregunta que es bien parecida a lo que voy a hablar. Dice, ¿el riesgo lo tomará el promotor del proyecto o la empresa que emite el certificado? Y me explico. sí, Cuando tú, como profesional, vamos a decir una bodega, sí, y vas a instalar un sistema solar 300 kilos, 500 kilos, eh, tú como profesional vas a ver el techo, vas a ver si es apropiado para soportar toda esa carga viva y carga muerta cuando se deje final. ¿Tú asumes alguna responsabilidad ahí también o no? claro, claro, yo asumo una responsabilidad. Entonces, en qué consiste la responsabilidad? La responsabilidad consiste primero en verificar si cumple o no cumple la norma. O sea, si hubo realmente un diseño y hubo un seguimiento. Digamos que eso me da cierta tranquilidad. O sea, me dice, bueno, aquí cumplieron la norma, esto está diseñado, aparece este ingeniero que firmó, está esto bien. Luego, ya digamos, con eso, si tengo los planos y las memorias, pues ya puedo ir a campo, hacer una visita, una inspección de la cubierta y observar si la cubierta se construyó como estaba planeada, ¿sí? Si la cubierta se construyó como estaba planeada y como aparece en los planos, pues eso también disminuye el riesgo de que haya una problemática con la cubierta y con la estructura, ¿no? La parte más difícil es cuando la cubierta es muy vieja. ¿Por qué? Te vas a encontrar que no hay planos, no hay memorias, no hay nada, y de alguna manera vas a tener que reconstruir la historia. Entonces tomas dimensiones de vigas, de columnas, tiene uno que asumir que usaron, digamos, un concreto convencional de 21 megapascales, hay que asumir que le colocaron acero a las columnas y a las vigas, pues sería muy raro que no lo hubieran hecho. Y trata uno de reconstruir y hacer un análisis nuevamente de ese tema. Pero efectivamente, pues yo como ingeniero tomo una responsabilidad de ir a revisar y la idea no es, aquí aparece, digamos, esto no va a sonar muy bien, pero entonces no lo va a poner como género, sino como digamos, como un punto de vista, que no hay mujer fea, no hay hombre feo, sino pobre. O sea, ¿qué es lo que quiere decir? Es decir, puede que en una construcción usted encuentre que faltan correas o le faltan elementos a la cubierta o que usted puede agregar, hacer un reforzamiento estructural. Entonces, yo entro a hacer esa sugerencia, yo le digo al cliente, vea señor, esa estructura no cumple, Ujú. eh, y pues en ese sentido, pues no asumo ninguna responsabilidad, pero le digo, oiga, usted puede reforzar, usted puede agregar elementos, puede colocar más elementos metálicos, más correas, colóquele otra cercha, o definitivamente pues toca decirle que no, ¿cierto? Pues, ahí es donde, digamos, es el punto menos bonito del tema, y es decirle a un cliente, señor, en su cubierta no podemos instalar módulos solares sin que haga un reforzamiento. Esa es muy buena. Mira, la persona que trajo las preguntas tiene otra más interesante que quiero mencionar. ¿Sería necesario involucrar a la empresa aseguradora de las instalaciones del cliente? ¿Te has dado con esos casos? Eh, no hemos involucrado a las aseguradoras por una razón. Antes de que digamos, existiera, digamos, la idea de que la estructura estaba competente o no, digamos, antes de llegar a ese punto, uno podría, digamos, pensar que el cliente estaba tranquilo, o sea, o que la persona que tenía su negocio está tranquilo de que su bodega es segura y que todo está muy bien y que no hay ningún problema. Y posiblemente esa persona tenga asegurado su bien. Nosotros lo que le decimos es a ese cliente, le decimos, señor, su instalación desafortunadamente no cumple con los requisitos. Lamentamos mucho decirle que no. Aquí está nuestro análisis, le entregamos el análisis de elementos finitos y le decimos, señor, vea,
Su cubierta como está no cumple, si usted hace esto, cumple. Y eso pues obviamente va a tener un costo y será él mismo quien decide si lo lleva a cabo o no. Ok, muy Nosotros bien. no entramos con la aseguradora porque eso ya es un tema entre el cliente y la aseguradora. O sea, nosotros le decimos no le podemos instalar los módulos y le mostramos cuál es el análisis y qué es lo que está sucediendo. Pero no intervenimos con la aseguradora porque ya eso es una cosa entre el cliente y ellos. O sea, ya ellos decidirán. Entendido. Muy bien, tengo otra pregunta por acá, un poquito técnica porque no conozco los términos, pero dice, si se cumple NSR10, ¿se puede decir que es viable instalar un sistema solar? ¿Es Sí, necesario algo adicional? sí, la respuesta es sí. La respuesta es sí porque, como les mostraba, las cargas vivas que están consideradas en la norma son bastante altas. Casi que, imagínense ustedes decir que 35 kilos por metro cuadrado es como si en el área que cabe un módulo hubiera una persona. Yo no voy a hacer este ejemplo, es un ejemplo gráfico, pero no es un ejemplo para hacer. Yo sé que uno no se debe parar en un módulo por las microfracturas y todo esto, pero es como si hubiera una instalación solar en un techo que está completamente cubierto de módulos y que una persona de 70 kilos estuviera parado en cada módulo. Esa es la carga viva que existe. Realmente esas cargas vivas no se presentan. Y como les he comentado, la carga del módulo es de 10 kilos por metro cuadrado. Entonces, con la previsión que hay de carga viva y con la carga muerta mínima del código también es alta, entonces yo me atrevo a decir que si, si se cumple la norma sismo resistente, sí se cumple. Además, la norma previene, la norma sismo resistente no es solamente resistente a sismos, sino que la norma sismo resistente también tiene la carga de viento. Entonces yo considero que la norma sismo resistente es muy completa y que si un techo ya está cumpliendo tanto en diseños y en la construcción quedó como estaba planeado, yo considero que no hay ningún problema para instalar el módulo solar y puedo dar el concepto favorable y decir sigamos para adelante. Muy bien, muy bien. Tengo un aporte de un espectador aquí que llegó y lo quiero mencionar y leerlo para beneficio de todos. Es común olvidar la evaluación del estado de las tejas, en especial las de asbesto y cemento. Podrían tener riesgo de ruptura por desgaste. Se recomienda usar planchones de madera que se muevan entre correas y según el posicionamiento del trabajador y la maniobra, donde siempre se trabaje sobre el planchón, nunca sobre las tejas, y eso obviamente por la seguridad y que se tiene que tener en ese sentido. Muy buen comentario. Tiene toda la razón, tiene toda la razón. Por ejemplo, si hablamos de la norma sismo resistente del 10, de 2010, estamos hablando de una norma que tiene 10 años. O sea que son las estructuras las tejas que estén con asbesto cemento. Ahora, el asbesto cemento también, bueno, les recuerdo que el asbesto ya no se llama teja de asbesto cemento, sino que pues ahora la llaman teja corrugada, porque el asbesto, digamos, tiene unas connotaciones sobre la salud que ha ido cambiando y ahora, digamos, la teja de Eternit ya no es una teja de asbesto cemento, pero tiene unas condiciones muy similares. Pero estoy plenamente de acuerdo con el señor. Es decir, parte de la visita es ir a mirar cómo está la teja. Y en el tema de la teja, no solamente la teja de Eternit, pues, yo lamento mucho que hoy en día, habiendo materiales tan buenos como la teja termoacústica, donde la gente puede caminar con una seguridad tan buena, todavía haya gente instalando tejas de cartón, tejas de PVC muy delgadas, donde pues, se pone en riesgo la vida. Aquí no hablemos solamente, no hablemos tanto de los módulos, hablemos simplemente de las tejas como tales. Ir y cambiar una teja con una teja bien frágil o bien débil, pues yo pienso que eso sí, pero tiene toda la razón la persona que escribió allá, por supuesto que hay que mirar el estado. Ahora, como les decía, no solamente es mirar la norma, sino
ir y mirar la construcción y ver el estado en que se encuentra. Digamos, hay unos tejados que son lamentables, o sea, los construyeron inicialmente de una forma, luego una teja la reemplazan por otra, si era asbesto cemento, le colocan una teja distinta, tejas sueltas, tejas que no están amarradas, es decir, y eso se ve mucho sobre todo en las losas de concreto, como buscan una solución barata para impermeabilizar y le colocan tejas de Eternit o teja corrugada y entonces las ponen sueltas, porque claro, esa teja realmente no está haciendo nada, pero el día que haya un viento esas tejas se van. Entonces, pues sí, Sí, definitivamente. muy bien. Tengo otra pregunta por aquí. No sé si sabe esta estadística, pero dice, ¿tenemos estadísticas de accidentes o fallas estructurales en edificaciones durante los procesos de instalación de fotovoltaico en Colombia o algún referente? ¿Has No, escuchado? no, realmente no les, pues si le digo algo a la persona que hace la pregunta, realmente no tengo conocimiento de que haya una estadística. Es que, es más, lo que más me inquieta es muchas construcciones que se hacen sin norma. O sea, usted encuentra, como dice, de todo en la viña del Señor. O sea, usted va a encontrar, sobre todo, digamos, centros comerciales, unidades residenciales construidas por urbanizadoras, digamos, con todas las de la ley, con la curaduría. Usted va a encontrar todo, el cumplimiento de la norma y lo va a encontrar todo. Pero usted también va a encontrar la gente que hace su edificación y que de alguna manera hace un piso y hace otro y le coloca un techo como lo quiere colocar. Y entonces ahí es donde uno empieza a verse en líos. Entonces, posiblemente si usted hace la estadística, la va a hacer con la gente que está haciendo las cosas bien y no va a encontrar tantos accidentes. Últimamente yo me he tenido que subir a algunos techos a hacer algunas supervisiones y a veces me sorprende la frase de que seguro mató confianza. O sea, usted encuentra la persona con su arnés, con todos los mosquetones, con todo listo y sencillamente no se amarra la línea de vida y entonces de qué es el arnés y de qué sirve todo eso. Entonces cada uno que se sube a supervisar, señores, por favor, conéctese bien, usted tiene ese arnés, tenga cuidado, por favor, asegúrese. Pero sí, digamos, hay que estar muy encima y muy pendiente. Posiblemente la ARL, que es la de riesgos laborales, es la entidad encargada de los riesgos laborales, posiblemente ellos puedan tener una estadística de la gente que se caiga de los techos. Pero yo realmente no conozco esa cifra y no la tengo. Ok. No, no, excelente, espectacular la presentación, Julián, muy positiva y la verdad que ha sido hoy un banquete de presentaciones técnicas. Mañana continuamos con 4 ponencias adicionales, las voy a mencionar para que se conecten. Protección contra rayos en instalaciones fotovoltaicas a las 9 de la mañana. Documentación, ensayos de puesta en marcha, inspección de una planta fotovoltaica a las 11 de la mañana. Más allá de la generación eléctrica, energía solar térmica y sus aplicaciones en Latinoamérica a las 2 de la tarde. Y cómo compartir los beneficios de la inversión privada en proyectos de energía limpia a las 4 de la tarde. Nuevamente, gracias Julián. Unas últimas palabras para cerrar y mañana nos estaremos viendo entonces a las 9 de la mañana. Julián. Bueno, para darle las gracias a Ángel por ser el moderador de esta conferencia, lo ha hecho muy bien. Le agradezco mucho nuevamente al señor Carlos Yepes, a los organizadores, también a Juan Daniel, que ha estado pendiente de las presentaciones, y al equipo técnico que han estado atentos a que la presentación nos salga lo mejor posible. Muchísimas gracias para todos y por escuchar mi presentación. Bueno, pues gracias entonces a todos y mañana a las 9 de la mañana volvemos aquí para el Expo Solar 2020 virtual. Muchas gracias.